La madrugada en aquellas tierras lejana. El frío descendía desde los cerros como una manta húmeda, y el canto de los gallos partía el silencio antes de que el sol siquiera insinuara su presencia. Sara ya estaba despierta. A sus 40 años, su cuerpo había aprendido a levantarse antes que la luz. No necesitaba reloj. La rutina estaba grabada en los huesos. Salió de la casa de madera con un balde en la mano. El suelo estaba helado. Sus pasos dejaban marcas sobre el barro húmedo. Al fondo, los marranitos comenzaron a gruñir al escucharla. «Ya voy», murmuró con voz cansada pero firme. Aquellos animales eran su sustento, su responsabilidad y, en cierto modo, su compañía. Cada uno tenía nombre. Cada uno representaba semanas de trabajo bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el juicio silencioso del tiempo. Mientras vaciaba el alimento en los comederos, sintió un tirón en la espalda. No era un dolor nuevo, era un recordatorio. Se enderezó lentamente y respiró hondo. El aire frío le quemó los pulmones. Caminó hacia el pozo para sacar agua. Al inclinar el balde, su mirada se detuvo por accidente en el reflejo tembloroso que devolvía la superficie. No era un espejo perfecto. El agua se movía, distorsionaba, pero era suficiente. Allí estaban las líneas alrededor de sus ojos, las marcas en la frente, las manos ásperas, venas marcadas, piel curtida por años de sol. Se quedó mirando unos segundos más de lo habitual. 40. La palabra no sonaba igual que cuando tenía 39. Había algo definitivo en ese número, algo que no se podía deshacer. «Ya no soy muchacha», susurró casi sin voz. No era vanidad, no era orgullo herido. Era una sensación más profunda, más silenciosa, el miedo a dejar de ser vista. En el campo las mujeres jóvenes eran fuerza nueva, promesa, futuro, las mayores. Eran costumbre. Y Sara no quería convertirse en costumbre. Recordó cómo años atrás los hombres del pueblo le ofrecían ayuda sin que la pidiera, cómo las miradas se detenían en ella, cómo su risa era más ligera. Ahora, cuando caminaba por el mercado, la saludaban con respeto. Respeto. Esa palabra que muchas veces significa distancia. Un marranito pequeño se acercó a su falda y la empujó con el hocico. Sara sonrió con ternura y se agachó para acariciarlo. «Por lo menos tú no me miras distinto, ¿verdad?» Pero el pensamiento ya había echado raíces. ¿Qué pasaba con una mujer después de los 40 en aquellas tierras olvidadas? Sin esposo, sin hijos, sin juventud que la respaldara. El sol comenzó a asomarse detrás de los cerros, tiñendo el cielo de naranja opaco. La luz reveló aún más lo que el agua había insinuado. Sara volvió a mirar el balde. Esta vez sostuvo la mirada, y algo dentro de ella tembló. No era solo la piel, era la pregunta. ¿Todavía tengo propósito? ¿Todavía soy suficiente? ¿O ya estoy entrando en la parte de la vida donde una empieza a desaparecer lentamente? Se secó las manos en el delantal y miró el horizonte. Las montañas no respondían, el campo no respondía, el viento no respondía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una necesidad que no tenía que ver con dinero ni con trabajo. Levantó los ojos al cielo claro de la mañana. «Dios», dijo apenas en un suspiro, «si todavía me ves, no me sueltes». En ese momento, a lo lejos, el ruido de un carruaje rompió la quietud del amanecer. Sara frunció el ceño y giró la cabeza hacia el camino principal. No era común ver movimiento tan temprano. El carruaje avanzaba con elegancia, ruedas limpias, caballos bien cuidados. No pertenecía a alguien del pueblo humilde. Sara no lo sabía aún, pero esa mañana, mientras el sol terminaba de levantarse, también lo hacía la prueba que nadie ve después de los 40, y estaba a punto de tomar forma, en forma de juventud. El carruaje se detuvo levantando una pequeña nube de polvo frente al camino de tierra
que conducía a la granja de Sara. Ella permaneció inmóvil unos segundos, con el balde aún en la mano. No era visita del pueblo. Se notaba en los caballos fuertes, en el brillo de las ruedas, en la forma segura en que el cochero sostuvo las riendas. La puerta se abrió. Primero apareció un zapato limpio, elegante, impropio para el barro. Luego, un vestido claro, bien ajustado a una figura joven. Finalmente, un rostro que parecía no haber conocido el cansancio. «Buenos días», dijo la joven con una sonrisa ensayada pero amable. «¿Usted es doña Sara?» Sara asintió, limpiándose instintivamente las manos en el delantal. «La misma. Soy Patricia. Mi padre compró las tierras del norte. Venimos a reorganizar la producción ganadera de esta zona». La palabra reorganizar quedó flotando en el aire. Patricia miró alrededor con atención calculada. Observó los corrales, los comederos, los marranitos moviéndose inquietos. «He escuchado que usted cría los mejores de la región». Sara sintió un leve calor en el pecho. No estaba acostumbrada a elogios de personas así. «Hago lo que puedo». Patricia dio unos pasos más cerca. Su perfume contrastaba con el olor a tierra húmeda. «Se nota. Tiene manos de mujer fuerte». Hizo una pausa breve. «Ojalá yo conserve esa resistencia cuando llegue a su edad». La frase llegó suave, pero no era ligera. Sara sonrió por educación. Sin embargo, algo se apretó dentro de su pecho. No supo si fue orgullo o punzada. Patricia continuó caminando entre los corrales, como si ya le pertenecieran. «Podríamos trabajar juntas. Yo tengo contactos en la ciudad. Usted experiencia. Sería una buena combinación. Mientras todavía hay tiempo de crecer». Otra vez esa insinuación invisible. Mientras todavía. Sara observó el perfil joven de la muchacha. 20 años, quizá menos. Espalda recta, piel firme, futuro amplio. Y ella, 40. «El campo enseña paciencia», respondió Sara con calma medida. «Aquí las cosas crecen cuando deben crecer». Patricia sonrió. «Claro, aunque a veces también se marchitan si uno no actúa rápido». El silencio se volvió más denso que la neblina matinal. Los marranitos comenzaron a chillar buscando atención. Patricia se inclinó para observar uno pequeño. «Son lindos. Aunque el mercado está cambiando, la gente busca productores jóvenes, innovadores, nuevas caras». Sara sintió la frase como una piedra lanzada con delicadeza. No era ataque directo, era comparación constante. «¿Y qué propone?», preguntó finalmente. Patricia se levantó con elegancia. «Ayudarla a vender mejor precio, mejor distribución. Yo puedo abrirle puertas. Usted no tiene que cargar sola con todo esto». Sonaba generoso, pero cada palabra traía escondida una sombra. Sola, edad, mientras pueda. El sol ya iluminaba completamente el terreno. La luz hacía brillar el cabello oscuro de Patricia. Sara notó, sin querer, las canas que comenzaban a asomar en el suyo. Por primera vez, la granja le pareció pequeña. «¿Ah? ¿Lo pensaré?», respondió Sara con firmeza suave. Patricia asintió. «No tarde mucho, doña Sara. Las oportunidades no esperan, y el tiempo tampoco». Subió nuevamente al carruaje. Antes de cerrar la puerta, agregó: «Sería una pena que tanto esfuerzo se quedara atrás por no adaptarse». Las ruedas comenzaron a girar. El polvo volvió a levantarse. Sara quedó sola otra vez, pero ya no era la misma soledad de la madrugada. Ahora había comparación. Había una voz externa repitiendo lo que su espejo había insinuado horas antes. Miró sus manos, miró sus corrales, miró el camino por donde se alejaba la juventud envuelta en elegancia. Y por primera vez desde que cumplió 40, sintió miedo real. No miedo a la pobreza, no miedo al trabajo, miedo a quedarse atrás. Esa noche, cuando el campo quedó en silencio, Sara se arrodilló junto a su cama de madera. No miró alrededor.
No encendió lámpara. Solo cayó de rodillas como quien ya no puede sostener el peso por dentro. Apoyó las manos en el colchón. Eran manos fuertes, curtidas por años de trabajo. Pero esa noche no se sentían firmes. Cerró los ojos y dijo: Señor, hoy me sentí vulnerable. Son solo 40 años. ¿Por qué me siento vacía? No estoy enferma, no me falta pan, tengo esta tierra y mis animales. Entonces, ¿qué es este vacío que me aprieta el pecho? Es porque estoy sola, es porque ya no soy joven, porque nadie me mira como antes. Dime, ¿mi valor se quedó en los años que pasaron o todavía tienes propósito para mí? Hoy me miré y sentí miedo. Miedo de que el tiempo me borre, miedo de dejar de ser suficiente. Si esta es la prueba después de los 40, enséñame a atravesarla contigo. Respóndeme. No me dejes sola en esta etapa. Muéstrame que mi vida no ha perdido significado, que aún soy vista por ti, que aún soy útil, que aún soy amada. Se quedó allí, arrodillada, no pidiendo juventud, no pidiendo aprobación, pidiendo identidad. Y aunque el cuarto siguió en calma, algo dentro de ella había sido dicho en voz alta. La prueba no era la edad, era el miedo a creer que su historia ya había alcanzado su mejor capítulo, y apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, el gallo cantó como siempre, pero Sara no se levantó con la misma pesadez. No porque tuviera respuestas, sino porque había dicho en voz alta lo que llevaba meses callando. Se incorporó lentamente, se cubrió con el chal y abrió la puerta. El aire frío le golpeó el rostro. El cielo estaba gris, más opaco que el día anterior. El campo no había cambiado. La tierra seguía siendo la misma, los corrales los mismos. Los marranitos comenzaron a moverse al verla, pero algo en su interior estaba distinto. No era alegría, era conciencia. Mientras caminaba hacia los comederos, recordó cada palabra de su oración. No se avergonzó. Tampoco intentó suavizarla. Había sido real. Vertió el alimento con movimientos firmes. Un marranito pequeño, el más débil de la camada, se apartó del grupo. Sara lo notó de inmediato. Se agachó. ¿Qué te pasa, pequeño? Lo tomó entre sus brazos. Estaba tibio, pero más liviano de lo normal. Su respiración era irregular. Sara frunció el ceño. El pensamiento apareció sin aviso. Cuando algo es frágil, necesita cuidado extra, no abandono. Se quedó inmóvil unos segundos. ¿No era eso exactamente lo que estaba sintiendo consigo misma? Fragilidad no significaba inutilidad. 40 no era final, era transición. El ruido de ruedas sobre la tierra volvió a escucharse a lo lejos. Sara levantó la mirada. El mismo camino, el mismo polvo levantándose. El carruaje de Patricia. Pero esta vez, Sara no se limpió las manos con nerviosismo. No se escondió detrás de su delantal y sostuvo al pequeño marrano con firmeza y esperó. Patricia descendió con la misma elegancia del día anterior. El vestido claro, el porte seguro, la mirada que evaluaba sin parecer hacerlo. «Buenos días, doña Sara», madrugando como siempre. «El campo no espera», respondió Sara con calma serena. Patricia notó el animal en sus brazos. «Ese no se ve muy fuerte. A veces es mejor dejar que la naturaleza siga su curso». La frase fue suave, práctica, razonable. Pero Sara la sintió distinta. Miró al pequeño animal, luego volvió la vista a Patricia. A veces lo que parece débil solo necesita más cuidado. Patricia inclinó ligeramente la cabeza, midiendo la respuesta. «El mercado no funciona así», dijo con media sonrisa. «Funciona con resultados». «La vida no es solo mercado», contestó Sara sin elevar la voz. Hubo un silencio breve, pero cargado. Patricia dio unos pasos por el corral, observando. «Oh, pensó lo que le propuse, ¿verdad? No es bueno quedarse atrás». Sara respiró profundo.
El miedo no había desaparecido por completo, pero ya no la dominaba. Pensé en muchas cosas anoche, respondió. Y entendí que quedarme atrás no siempre depende de la edad. Patricia la miró con curiosidad nueva. ¿Y de qué depende? Sara sostuvo la mirada por primera vez sin compararse. Depende de olvidar quién es una. El viento movió levemente el vestido de la joven ganadera. Por primera vez, su expresión perdió un poco de seguridad. El pequeño marrano se movió entre los brazos de Sara, buscando calor. Ella lo acomodó con cuidado. No sabía todavía cómo terminaría aquella etapa. No sabía si habría pérdidas o ganancias, pero algo era claro. Su valor no iba a negociarse por miedo. La prueba seguía allí. La edad seguía allí. Patricia seguía allí. Pero esa mañana, Sara también estaba. Y por primera vez en mucho tiempo, Ned no se sentía invisible. Patricia observó a Sara unos segundos más, como si intentara descifrar qué había cambiado de un día para otro. El aire estaba más tibio que la mañana anterior. El sol comenzaba a levantar la neblina que cubría los corrales. Los marranitos empujaban el alimento con ansiedad, ajenos a la tensión silenciosa entre las dos mujeres. «Es admirable lo que hace», dijo finalmente Patricia con un tono que parecía sincero. «No muchas sostienen algo solas tanto tiempo». La frase parecía limpia, pero llevaba filo, solas. Sara lo notó, ya no como herida, sino como dato. «La tierra acompaña», respondió con serenidad, «y Dios también, aunque a veces guarde silencio». Patricia esbozó una sonrisa leve. «La fe está bien, pero no paga deudas». «El miedo tampoco», replicó Sara con calma. El comentario quedó suspendido entre ambas. No fue desafío, fue convicción naciente. Patricia caminó hasta la cerca y apoyó los brazos con elegancia medida. «No quiero que me malinterprete. Mi oferta sigue en pie. Puedo integrarla a la producción grande. Tendría seguridad, ingresos fijos, menos carga. A su edad eso es importante. A su edad». Esta vez la frase no perforó igual. Sara acomodó al pequeño marrano en una caja con paja limpia y lo cubrió con un saco viejo. Sus movimientos eran suaves, atentos. «¿Y qué tendría que dejar?», preguntó sin mirar a Patricia. «Nada esencial, solo adaptarse. La producción sería bajo nuestro nombre. Usted trabajaría con nosotros, bajo nuestro nombre». Sara levantó la mirada. «¿Y mi nombre dónde quedaría?». Patricia dudó apenas un segundo. No siempre el nombre es lo más importante. Lo importante es la estabilidad. Sara recordó su oración de la noche anterior. Mi valor se quedó en los años que pasaron. Esa pregunta ya no ardía igual. Ahora tomaba forma. La estabilidad sin identidad es jaula, dijo con suavidad firme. Y yo no quiero jaula. Patricia la miró con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de identificar. Tal vez incomodidad, tal vez respeto. «Está arriesgando mucho por orgullo». «No es orgullo», respondió Sara. «Es entender que cumplir años no me quita derecho a decidir quién soy». El viento sopló más fuerte, moviendo la paja en el suelo. Por primera vez, Patricia bajó la mirada hacia sus propias manos, suaves, sin marcas de trabajo pesado. «Usted habla como si no tuviera miedo», dijo. Sara sostuvo la pausa antes de responder. «Sí tengo miedo, mucho. Pero anoche entendí que el miedo no puede ser el que firme mis decisiones». El pequeño marrano emitió un sonido débil desde la caja. Sara se inclinó para verificar su respiración. Patricia observó la escena en silencio. «Si se le muere», dijo al fin, «perderá dinero». «Si lo abandono antes de tiempo», contestó Sara, «pierdo algo más que dinero». Las palabras no eran solo sobre el animal, eran sobre ella misma. El silencio se volvió más humano que tenso. Patricia se enderezó. «Volveré en unos días», anunció. «Las decisiones importantes no se toman en una sola mañana». Sara asintió.
No, se toman cuando una deja de huir de lo que siente. Patricia subió al carruaje sin agregar más. Esta vez no hubo frase final calculada, solo una mirada larga, distinta. Cuando el polvo volvió a asentarse y el sonido de las ruedas desapareció, el campo recuperó su ritmo habitual. Sara se quedó de pie frente a su tierra. No había ganado nada todavía. No había prueba superada. No había milagro. Pero algo se había establecido con claridad. La prueba después de los 40 no era competir con los 20. Era decidir si el miedo al paso del tiempo iba a definir el resto de la historia. Y Sara, por primera vez, estaba considerando escribirla ella misma. El resto de la mañana transcurrió con una tensión silenciosa que no provenía del exterior, sino del interior de Sara. Cada sonido parecía más claro. El crujido de la madera del corral, el roce de los animales contra la cerca, con el viento moviendo las hojas secas cerca del pozo. Pero debajo de todo eso había otra cosa, una pregunta que todavía no estaba resuelta. Sara terminó de limpiar los corrales y volvió a revisar al pequeño marrano. Seguía débil, respirando con esfuerzo, pero vivo. Le acercó un poco de agua con cuidado y lo sostuvo unos minutos entre sus manos. «No te rindas tan fácil», susurró. Mientras lo observaba, entendió que su miedo no era realmente a las arrugas ni a las canas, era al reemplazo, a que alguien más joven llegara y ocupara el lugar que ella había construido con años de sacrificio. Al mediodía decidió bajar al pequeño mercado del pueblo. Necesitaba vender algunos productos y escuchar el pulso real de la gente. Se lavó el rostro, se ajustó el cabello sin demasiada ceremonia y emprendió el camino a pie. El pueblo era pequeño, polvoriento, con casas de adobe y techos bajos. Al llegar, notó algo que el día anterior había pasado desapercibido. 2 hombres conversaban animadamente frente a la tienda. «Dicen que la hija del ganadero va a modernizar todo esto», comentaba uno. Por fin alguien joven con visión. «Ya era hora. Hace falta sangre nueva», respondió el otro. Sara pasó junto a ellos con una leve inclinación de cabeza. No dijeron nada más, pero no hacía falta. En el puesto donde solía vender algunos productos, una mujer mayor la saludó. «Sara, escuché que la señorita Patricia anda buscando productores para asociarse. Es buena oportunidad, dicen». «Dicen muchas cosas», respondió con serenidad. La mujer la miró con curiosidad. «A nuestra edad no se puede ser orgullosa». Sara regresó la mirada con suavidad firme. «A nuestra edad tampoco se puede vivir con miedo». La mujer no supo qué responder. De regreso a la granja, el sol comenzaba a bajar lentamente. El campo parecía inmenso y solitario, pero ya no la intimidaba igual. Al llegar, fue directo a la caja donde había dejado al pequeño marrano. Se agachó. El animal abrió apenas los ojos y emitió un sonido más claro que en la mañana. Sara sonrió. Una sonrisa pequeña pero auténtica. No era un gran triunfo. No era una señal celestial. Pero era vida resistiendo. Se sentó en el suelo de tierra, apoyando la espalda en el corral. Miró el horizonte. Comprendió algo con nitidez. Patricia representaba más que juventud. Representaba el sistema que empuja a las personas a retirarse antes de tiempo, a ceder terreno por miedo a no encajar en la nueva etapa. Pero la pregunta real no era qué pensaban los demás, era qué creía ella. Sin embargo, el conflicto no había terminado, porque en el fondo, todavía quedaba una duda que no se resolvía con frases firmes ni con pequeños avances. ¿Qué pasaría si las pérdidas económicas empeoraban? ¿Qué pasaría si realmente no lograba sostener la producción sola? Esa noche no se arrodilló con desesperación, pero sí levantó el rostro al cielo cuando las primeras estrellas aparecieron. Y en el silencio del campo, mientras el pequeño marrano respiraba más estable que el día anterior, una verdad comenzó a asentarse lentamente en su interior.
La prueba después de los 40 no se supera en un día. Se supera cada vez que decides no entregarte al miedo. Y la decisión apenas estaba tomando forma. Pasaron algunas semanas. El campo no se volvió más fácil. 2 marranos murieron. Las cuentas apretaron. El mercado comenzó a inclinarse hacia los productores grandes, como se había anticipado. Pero Sara ya no reaccionaba desde el pánico. Cada vez que el miedo intentaba susurrarle que estaba quedándose atrás, recordaba aquella noche bajo las estrellas. No era juventud lo que necesitaba, era firmeza. El pequeño marrano que había estado al borde de morir comenzó a fortalecerse. No creció más rápido que los demás. No se convirtió en el más robusto, pero sobrevivió. Y para Sara, eso significaba algo. Una mañana, el carruaje volvió. Esta vez, Patricia no bajó con la misma superioridad ligera. Caminó directo hacia el corral y observó los animales con atención más técnica que estética. ¿Ha mantenido la producción?, dijo, casi con sorpresa. No fue sencillo, respondió Sara. Patricia guardó silencio unos segundos antes de hablar. He estado revisando números. La ciudad está demandando carne de mejor crianza, no solo volumen. Su producto es más fuerte, mejor alimentado. Eso tiene valor. No era halago, era evaluación real. No quiero que trabaje para mí, continuó Patricia. Pero podemos hacer un acuerdo. Yo distribuyo en la ciudad bajo mi red comercial. Usted me vende su producción a precio justo, con su nombre como productora. Ambos ganamos. Sara sostuvo la mirada. ¿Mi nombre queda claro? Queda claro. El viento movió suavemente la paja entre los corrales. No había presión en el tono de Patricia esta vez. Había negociación. No bajaré la calidad para producir más, dijo Sara. No lo necesito, respondió Patricia. Necesito constancia. El acuerdo no fue sellado con grandes gestos. Fue una conversación sobria, práctica, con condiciones claras. Sara vendería su producción, Patricia la movería en mercados mayores, cada una en su lugar, sin borrar a la otra. Cuando Patricia se marchó esa vez, no hubo frases sobre edad. No hubo insinuaciones sobre tiempo agotándose. Solo una última mirada distinta. Tiene algo que no se compra, dijo antes de subir al carruaje. ¿Qué cosa?, preguntó Sara. Seguridad. Sara no respondió, porque sabía que no siempre había sido así. Esa tarde, mientras anotaba los primeros números del nuevo acuerdo en un cuaderno viejo, comprendió algo más profundo. No había rejuvenecido, no había retrocedido en el tiempo, no se había convertido en 20 otra vez. Había hecho algo mejor. Dejó de medirse contra el espejo y empezó a medirse contra su propósito. El negocio no eliminó el miedo por completo, pero lo ordenó, lo puso en su lugar. La fe que estaba creciendo dentro de ella ya no pedía señales para existir. Y en algún lugar dentro de sí, entendió que la prueba invisible estaba llegando a su punto más alto. No se trataba de competir con la juventud. Se trataba de caminar con dignidad en la etapa que Dios le había dado. Y por primera vez desde que comenzó todo, Sara no temía el paso del tiempo. Lo estaba habitando. Los meses pasaron y el acuerdo funcionó. No convirtió a Sara en la más rica del valle, pero estabilizó su producción. Su nombre comenzó a mencionarse en la ciudad como sinónimo de calidad. No como curiosidad, no como nostalgia, como referencia. El pequeño marrano que una vez estuvo al borde de morir, creció fuerte. No fue el más grande, pero sí el más resistente. Una tarde, Patricia volvió sin prisa. Caminó entre los corrales sin la mirada evaluadora de antes. Ha mantenido todo en pie, dijo, observando el orden, la limpieza, la constancia. He aprendido a no correrle al tiempo, respondió Sara. Patricia la miró con honestidad nueva. Yo le tenía miedo a envejecer, confesó. Pensaba que cuando llegara a su edad todo empezaría a perder valor.
Sara sonrió con serenidad madura. No se pierde valor, se pierde miedo, si una decide enfrentarlo. El viento movió suavemente las hojas secas. El campo seguía siendo el mismo. La tierra no había cambiado. Lo que cambió fue la manera de habitarla. Sara entendió que su vida no estaba definida por la juventud, sino por la fidelidad con la que caminaba cada etapa. Y quizás esa es la prueba que nadie ve después de los 40. Muchas personas se sienten vacías al cruzar esa edad. Se miran al espejo y creen que algo terminó. Se comparan. Se preguntan si aún son suficientes, si todavía hay propósito, si aún son vistas. Pero el verdadero desafío no es el paso del tiempo, es decidir si vas a permitir que el miedo te quite identidad. Después de los 40 no comienza el declive, comienza la etapa donde dejas de pedir permiso para existir. Y cuando entiendes eso, el tiempo deja de ser enemigo, se convierte en testigo de tu firmeza. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. ¿Desde qué país y ciudad nos acompañas hoy? Escríbelo aquí abajo en los comentarios, me encantaría saberlo. Y déjame contarte algo, y es que el 99% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.